El nuevo evento de Fall Market ya llegó a Grow a Garden y este nuevo evento nos trajo un montón, pero un montón de cosas nuevas, como un montón de nuevas semillas, un montón de nuevas mascotas, un montón de nuevos cosméticos y un montón de cosas más, como por ejemplo un nuevo código y también una nueva semilla trascendental que la única que había hasta el momento en el juego era la Von Blossom. Así que en este video te voy a estar mostrando todo sobre este nuevo evento, además de cómo completarlo fácilmente, pues te voy a estar mostrando toda la fruta que nos pide este señor de acá del árbol y bueno, todas las cosas que salieron en el evento. Así que si te interesa, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos de Grow a Garden. Así que bueno, como pueden ver, este árbol nos pide diferentes tipos de frutas, que bueno, es como el evento de Beanstalk, ya que en el evento de Beanstalk el NPC también nos estaba pidiendo diferentes tipos de plantas. Así que bueno, básicamente te voy a estar mostrando una imagen de cuáles son todos los tipos de plantas que nos puede estar pidiendo, de su diferente tipo, como por ejemplo la Woody, la Berry o las otras tipos de plantas. Así que bueno, te voy a estar dejando imágenes y después sigamos con el video. Así que bueno, en las tiendas acá vamos a estar teniendo, por ejemplo, las tiendas de los pets, que bueno, básicamente vamos a tener tan solo desbloqueado el huevo, obviamente, y después vamos a estar teniendo acá para comprar algunas de estas mascotas, que bueno, algunas son muy buenas, como por ejemplo la de Spice Squirrel. Nos puede estar dando en una fruta la mutación de Void Touched, que lo multiplica por 135, pero bueno, esto va a estar bloqueado y se va a ir desbloqueando cada vez que vayamos contribuyendo en el árbol. Y bueno, va a ser muy fácil, ya que tiene un cooldown de 5 minutos el árbol, pero cada vez que se acabe ese tiempo podemos estar participando, así que va a estar bastante fácil poder llegar a muchas contribuciones. Y además tan solo nos pide 500 puntos para poder completar el evento, en cambio en el evento de Beanstalk nos pedía 400 puntos, además de que es un evento grupal, o sea, todas las personas del servidor podemos estar colaborando, así que va a estar bastante fácil. Y bueno, después tenemos todas estas otras mascotas, y además las mascotas que tenemos en el juego son todas estas, que la mejor es el cisne con el 1% de posibilidad. Y bueno, después acá tenemos la tienda de cosméticos, que acá tenemos el Fall Crate, que tenemos todos estos cosméticos que podemos estar desbloqueando, que el mejor es el Love Tunnel File con un 7% de probabilidad. Y bueno, tenemos todos estos otros cosméticos. También tenemos una fuente acá de los cosméticos, que básicamente nos va a estar dando la mutación de Fall, que esta multiplica por 4 el valor de nuestras frutas. Y bueno, después acá tenemos una tienda con cosas que nos puede estar funcionando para el evento, que bueno, por ejemplo tenemos el Fireflight Heart, que bueno, este básicamente no tiene ninguna función que yo sepa, pero bueno, si le estamos dando clic o tocando la pantalla, depende en qué juguemos, va a estar saliendo este bicho que va a estar iluminando el lugar. Como pueden ver, acá se está iluminando. Y bueno, después tenemos otras cosas, como por ejemplo la Sky Larten, que bueno, creo que sería como una linterna. Después tenemos el Maple Leaf Kite, que bueno, básicamente lo que hace es que con la máquina esta que tenemos acá abajo podemos hacer que las hojas vuelen. O sea, básicamente serían accesorios o bueno, cosas para nuestro jardín que no tienen ninguna función. Pero bueno, después tenemos otras cosas que sí tienen una función, que bueno, por ejemplo después tenemos al Maple Syrup, que este hace que nuestra mascota gane 50 de experiencia. Después tenemos al Maple Sprinkler, que bueno, le va a estar dando la mutación de File, además de que va a estar incrementando la velocidad y el tamaño de la fruta durante 15 minutos, que bueno, se ve muy fachero el Maple Sprinkler. Y bueno, después tenemos una hoguera, que bueno, básicamente este le va a estar dando un impulso a las cocinas, o sea, donde se hace la comida, y además le va a estar dando una mejora a las mascotas que estén relacionadas con el evento. Que bueno, si no me equivoco, este va a durar 15 minutos y va perdiendo mejora a la vez que el juego se debilita. Y bueno, después tenemos al Harbor Basket, que este lanza un montón de frutas a nuestras mascotas y las va a estar realimentando. Y después tenemos al Maple Leaf Chart, que bueno, este básicamente va a estar invocando a los vientos
para que produzcan lluvia, o sea, supongo para que le dé la mutación de mojado a nuestras plantas. Así que bueno, está bastante bueno, aunque la mutación multiplica muy poco. Y después tenemos al Golden Arcor, que este es de rareza prismática, que este lo que va a hacer es que cualquier mascota que tengamos arriba del nivel 40 la va a estar reseteando al nivel 1, pero le va a estar dando una mutación aleatoria. Obviamente serían las mutaciones estas que le podemos estar dando acá a los pets, que podrían ser todas estas. Y bueno, obviamente va a estar reseteando la mascota que elijamos nosotros, no la mascota que, bueno, tenga ganas el juego. Y bueno, por último, acá tenemos las semillas, que bueno, tenemos todas estas semillitas por acá, pero como pueden ver, acá tenemos la Maple Resin, que esta es de rareza trascendental, que bueno, la única que había de rareza trascendental es la Von Blossom. Y bueno, vamos a tener que necesitar colaborar 17 veces con el árbol, o si no, bueno, pagar 1000 road. Aunque bueno, obviamente por más que colaboremos las 17 veces, vamos a tener que estar teniendo suerte para que bueno, aparezca en stock. Aunque bueno, todas las tiendas se resetean cada vez completamos el evento del árbol. Aunque bueno, si miramos estas dos comparativas de la Von Blossom y la de Maple Resin, nos vamos a estar dando cuenta que la Von Blossom sigue siendo la mejor, ya que esta tiene un precio mínimo y un peso mínimo más alto que la de Maple Resin, ya que bueno, la de Von Blossom tiene un precio mínimo de 180.000 de 2 kilos 100 y la Maple Resin tiene un precio mínimo de 170.000 con el peso mínimo de 1 kilo 400. Así que bueno, la Von Blossom va a seguir siendo la mejor, pero vamos a estar teniendo una nueva fruta trascendental, así que bueno, eso va a estar bastante bueno. Y bueno, no solo salió todo esto en el juego, sino que vamos a estar teniendo un nuevo código, que bueno, el siguiente código es RTC Award, que bueno, va a ser como lo estoy escribiendo acá, o sea, con mayúsculas y con minúsculas. Y bueno, básicamente creo que nos va a estar dando un trofeo, así que vamos a ver, ahí está, ahí lo canjeé. Y bueno, vamos a estar teniendo un trofeo que, si no me equivoco, es el de acá, que bueno, como pueden ver, está bastante facherito, está bastante hermoso. Y bueno, si se preguntan qué tiene que ver un trofeo con Grow a Garden, ya que bueno, es un juego de plantas y no tiene nada que ver, es que bueno, en los eventos esto que hace Roblox, dándole premios a los mejores juegos y otras cosas más, bueno, Grow a Garden estuvo ganando un montón de premios, además de que creo que ganó el más importante. Así que bueno, Yandel decidió sacar el trofeo como cosmético en agradecimiento a todos los jugadores. Y bueno, además hubo otros cambios que bueno, como por ejemplo ahora el Garden Weed ya no lo vamos a tener más en el inventario, sino que vamos a tener un botón acá que bueno, literalmente facilita un montón. Además de que ahora podemos estar comprando el kit de cocina acá en la tienda de cosméticos, que bueno, eso está bastante bueno, ya que vale tan solo 1 millón, es bastante barato. Y bueno, otras cosas más, como por ejemplo que ahora va a ser muchísimo más fácil hacer revir, ya que bueno, antes nos pedía una fruta específica con una mutación específica, y bueno, básicamente ahora lo hicieron mucho más fácil. A veces no te pide la mutación en la planta, y bueno, además va a ser mutaciones más fáciles de conseguir, y ya no te va a estar reseteando todo tu dinero, sino que va a empezar creo que en los 2 trillones o en 1 trillón, y se va a ir aumentando cada vez en 2 trillones. Aunque bueno, como se convirtió más fácil hacer el revir, obviamente las cosas que van a estar vendiendo en la tienda de revir duplicaron su precio. Pero bueno, creo que está bastante bueno, ya que hace bastante más fácil poder hacer el revir. Habrán salido otras cosas más seguramente en el juego, pero bueno, si lo voy a estar diciendo todo uno por uno va a quedar un video súper largo. Así que bueno, déjame abajo en los comentarios qué opinás sobre la nueva actualización. A mí me parece que va a estar bastante buena, además de que está bastante fácil de completarlo. Y bueno, si te gustó el video no te olvides de suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar notificado sobre más videos de Grow a Garden. Así que hasta la próxima.